Hola, les doy la bienvenida a una nueva cápsula para que podamos poner en práctica nuestras estrategias y conocimientos y nos preparemos para la prueba de acceso a la educación superior. Comenzaremos a ver estrategias para interpretar información en la PAES. La importancia de interpretar información es que esto no solo implica leer, sino que también implica comprender el sentido global del texto, su propósito y los matices en el mensaje del autor. En esta ocasión trabajaremos con un artículo de divulgación sobre cómo la energía nos ayuda a combatir el cambio climático, aplicando estrategias para la interpretación. Este texto corresponde al ejemplo número 3 del capítulo número 3, que corresponde al libro que tienen a su disposición y lo pueden encontrar en la página 29. Para leerlo pueden pausar el video o ir directamente a revisarlo en el libro. Luego de la lectura vamos a ver la estructura de este texto. Posee una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción expone la problemática del cambio climático y el papel de la tecnología en su mitigación. Luego, en el desarrollo, presenta innovaciones tecnológicas aplicadas en la lucha contra el calentamiento global, para finalizar con una reflexión sobre los consumidores de tecnología y su impacto en el medio ambiente. Ahora, luego de la lectura y de la identificación de la estructura del texto, vamos a identificar ideas implícitas y el tono general del texto. Para esto, analizaremos el tipo de lenguaje que se ocupa. En este caso, hay lenguaje que expresa cercanía con el lector. También veremos si se tiene una postura crítica o reflexiva. Para ver el tono del texto, veremos que este es divulgativo, pero con un matiz de advertencia sobre el uso irresponsable de tecnología. Divulgar tiene que ver con expandir. Este es un texto que tiene como objetivo que se expanda para que lo que se plantea pueda ser conocido por la mayor cantidad de personas posible. Algunas frases clave, por ejemplo, para ver el tipo de lenguaje, eso ya lo sabemos todo. Esto indica que se quiere lograr una cercanía con el lector. Ahora, entonces, luego ya de trabajar con el texto, veamos qué nos preguntan respecto a esta lectura. ¿Qué recurso utilizado en el texto permite generar cercanía con el lector? A. La inclusión de referencias temporales como de aquí a 2030. B. La utilización de subtítulos para tratar las diferentes propuestas. C. La mención de elementos cotidianos como vehículos eléctricos. O D. La utilización de expresiones en primera persona plural, como esto ya lo sabemos todos. Bueno, la alternativa correcta es la D, puesto que esto es un recurso lingüístico que involucra directamente al lector en el mensaje. Y como vimos, ya habíamos subrayado esa expresión, porque genera entonces este lenguaje que incluye al lector. Luego veamos la siguiente pregunta. A partir del párrafo inicial, ¿cómo se puede calificar el aporte de los avances tecnológicos en la lucha contra el cambio climático? A. Complejo, pues involucra una serie de consideraciones éticas. B. Peligroso, pues genera un impacto que es ignorado por la ciencia. C. Paradójico, pues presenta tanto aspectos positivos como negativos. Y D. Contraproducente, pues proporciona más problemas que soluciones. Al analizar el contraste presentado en el párrafo inicial, donde se reconocen los beneficios tecnológicos, pero también sus impactos negativos, podemos darnos cuenta que efectivamente el aporte de los avances tecnológicos en la lucha contra el cambio climático es paradójico, pues presenta tanto aspectos positivos como negativos. Por ende,
La respuesta correcta sería la alternativa C. Ahora veremos algunos errores comunes y cómo evitarlos. Un error común es no analizar el tono del texto. El texto puede parecer meramente informativo, pero contiene matices que puede reflejar alguna postura y es importante detectarlo. Y si no lo detectamos, no tendremos una posición acabada sobre lo que quiere comunicar el texto y así errar al momento de contestar las preguntas. Otro error común es confundir información literal con interpretación. No todas las preguntas piden extraer información textual. Algunas requieren inferir el propósito del autor. Cuando nos piden interpretar, nos podemos apoyar en marcas textuales. De hecho, debemos hacerlo, pero requiere un trabajo más allá, que vayamos a inferir y no solo nos quedemos con lo que se nos da explícitamente. Un tercer error es no considerar el contexto global del texto. Por ejemplo, frases como "eso ya lo sabemos todos" pueden parecer triviales, pero en realidad muestran un intento del autor por persuadir al lector y nos enmarca en el contexto global. Un cuarto error común es elegir respuestas con información parcial o distorsionada. Los distractores suelen tener fragmentos del texto, pero fuera de contexto o con un significado lisa y llanamente alterado. Acá el llamado es a leer con atención las alternativas y elegir alguna que esté vinculada realmente con la pregunta, también que esté completamente respondida la interrogante que se nos plantea para resolver y que claramente tenga que ver con el texto que estamos leyendo. Veamos un ejemplo en donde podamos cometer errores. La pregunta sería, en el último párrafo, ¿a quiénes critica indirectamente la autora del texto? Las alternativas son A, a quienes compran tecnología sin informarse. B, a quienes fabrican aparatos tecnológicos desechables. C, a quienes promueven el uso excesivo de la tecnología. Y D, a quienes distribuyen artículos tecnológicos a bajo costo. Analicemos. La alternativa B, a quienes fabrican aparatos tecnológicos desechables, es incorrecta, puesto que no se menciona un enfoque en la producción de la tecnología. La alternativa C, a quienes promueven el uso excesivo de la tecnología, es incorrecta, pues el texto se enfoca en el consumidor, no en los promotores de la tecnología. Y la opción D, que dice a quienes distribuyen artículos tecnológicos a bajo costo, también es incorrecta, porque no hay una crítica a la distribución de tecnología asequible. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta, que dice a quienes compran tecnología sin informarse. Y esto es porque el texto critica directamente el consumo irresponsable de tecnología. Veamos un resumen de las estrategias vistas. Primero, identificar el tono y la postura del autor en el texto. Segundo, diferenciar información literal de interpretación. Tercero, analizar el contexto global del texto para evitar interpretaciones erróneas. Y por último, evitar elegir respuestas que presenten información distorsionada o parcial. Recuerden leer cada pregunta con atención y analizar qué tipo de interpretación requiere. No te apresures, revisa bien antes de marcar tu respuesta. Y es importante y recomendable practicar con textos similares para desarrollar habilidades de interpretación crítica. Este texto fue sacado de la PAES regular de admisión 2023. Es un texto oficial del DEMRE y entonces nos sirve para acercarnos y familiarizarnos con el tipo de textos que se presentan en la PAES y así poder mejorar también nuestras habilidades de interpretación crítica y mejorar nuestra competencia lectora en general.
Con práctica y estrategia lograrás un buen resultado en la PAES. Nos vemos en una siguiente cápsula.